Bueno, ¿qué es la psicopedagogía? La psicopedagogía es la disciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en situación de aprendizaje, como son problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. Son relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía y en los campos de la educación especial, terapias educativas, diseño curricular, diseño de programas educativos, política educativa, y también es una ayuda para niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya que realmente supimos que es la psicopedagogía, ahora te vamos a hablar de los contenidos de los cuales son acompañantes del estudio. La psicopedagogía es fundamental, una disciplina fundamental en lo que hoy se conoce como proceso de enseñanza, aprendizaje y educación. Te vamos a hablar de la formación docente, de hay que incluir a todos, inclusión para todos, la psicología, nos vamos a tratar de nuevos modelos psicológicos que nos llevan y nos orientan hacia el aprendizaje, de las planeaciones educativas, de las situaciones didácticas y de cómo ha transcurrido la filosofía y el conocimiento hacia nuevas teorías educativas, y además de historia y panorama actual del docente y de la educación que conforman actualmente. Más adelante esperemos que este contenido te sirva a ti y a cada uno de los docentes para que apliquen más y desarrollen sus capacidades intelectuales y físicas. Así que ya sabes, acompáñame ahora al próximo contenido de lo que hoy será. Dale click. La primera materia de aprendizaje de este taller psicopedagógico se llama el sujeto y su formación profesional como docente. Sus unidades de aprendizaje son tres. La primera es el sujeto y su elección profesional. Aquí será un debate con todos los estudiantes para saber y conocer cuál fue el motivo por el cual los llevó a elegir esta profesión y cómo se deben de preparar. La problemática de la profesión docente. Aquí todo ese respecto a los estudiantes. Se hará también otro debate de cuáles son los problemas políticos, económicos, sociales que enfrenta el docente en la actualidad en las aulas y el papel que ocupa dentro de la sociedad. Y el tercer tema será un análisis de distintas fuentes a medio de lluvia de opiniones sobre las miradas sobre la formación de profesión docente, cómo se debe de capacitar, qué es lo que debe de aprender, cuáles son los retos que enfrenta y cómo el estudiante le sirve la capacitación de su profesor para mejorar los aprendizajes. La segunda materia es psicología del desarrollo infantil de 0 a 12 años. Aquí los estudiantes en el primer tema de desarrollo humano harán una vista panorámica mediante un collage en el cual representarán el desarrollo humano en todas sus vertientes, la construcción de la identidad, la cultura, el cambio y la evolución de los sociales, los cambios de la infancia, etc. Después vienen modelos y teorías psicológicas del desarrollo humano. En esta los estudiantes harán un mural acerca de todos los psicólogos del aprendizaje que advierte y sus modelos acerca de ello. Harán un mural en el cual representan cada uno de sus contrastes. Situación de infancia y desarrollo humano. Aquí los estudiantes harán una investigación exhaustiva del tema de Fausto, el niño migrante, donde visitarán problemas como pobreza, migración, políticos, económicos y sociales que infieren en el desarrollo de cada uno de los niños. Harán una investigación y después mediante eso harán el ensayo de. Y la influencia del docente y la escuela, el cuarto tema, en el desarrollo humano, en el cual el alumno indagará acerca de cómo la escuela puede ser una escuela incluyente e inhibidora en un buen desarrollo humano de los estudiantes. Para esto tomará fotos y hará una presentación en PowerPoint de cómo se realizarían estas estrategias. Bueno, el tercer programa de estudio es Panorama Actual de la Educación. El primer subtema o unidad de aprendizaje primera es Condiciones actuales de la escuela. Aquí indagaremos qué tipo de escuela es, cuál es el reglamento escolar, qué hace la escuela por mejorar sus aprendizajes, cuánto es lo que aporta
el sistema educativo a la escuela para mejorar sus condiciones actuales. Aquí más que nada se hará una lluvia de ideas que se transcribirán en hojas de rotafolio para que estén representadas frente a grupo y frente a los estudiantes. El segundo unidad de aprendizaje es proyectos educativos de expresión de la política educativa. A ver si la escuela, cómo es los problemas que enfrenta la escuela actualmente, reconocer si la escuela es equitativa e igualitaria, cómo han mejorado los programas de estudio, las reformas que han mejorado los temas y los contenidos de cada uno de los programas de estudio, que cuál y cómo se deben de indagar. Y la realidad docente, a qué se enfrenta el docente, qué problemas entabla el docente. Va a ser una mesa redonda de esas preguntas, a la cual se va a agregar el video de esa discusión y se subirá a la red como contenido del estudio. Se agregará ese video a la red, donde se indagarán todas esas preguntas y se enfocarán todas las respuestas de cada uno de los jóvenes y la realidad que enfrenta el docente en la actualidad. El cuarto programa de estudio del taller psicopedagógico es Historia de la Educación. La primera unidad de aprendizaje es Historia de la Educación como campo de especialización de la historia. Aquí más que nada nos enfocaremos a lo que es la historia y vamos a relacionarla con el campo o disciplina de estudio de la historia principal. Aquí vamos a desarrollar esos temas y vamos a documentarnos de toda la información de la historia de la educación y la relacionaremos con la disciplina, la historia de estudio. La segunda unidad de aprendizaje es la historia de la educación, una mirada panorámica. Aquí haremos una línea del tiempo grande y extensa con material de hojas, papel de color, foamy, hojas de rotafolio, cartulinas, etcétera, de cómo ha sido transformada la educación en los últimos siglos. Por ejemplo, la educación mesoamericana, aspectos educativos de la Nueva España, el siglo XIX, el sistema lancasteriano, los congresos pedagógicos y los primeros intentos por la organización del sistema educativo nacional, la Revolución Mexicana, la creación de la SEP, la Casa del Pueblo, la escuela rural, la creación de normales rurales, las misiones culturales, la educación socialista, el Instituto Politécnico, entre otras instituciones y procesos, el gobierno de Manuel Ávila Camacho y el proyecto educativo de unidad nacional, el milagro mexicano, la segunda mitad del siglo XX, crisis económicas, movimientos sociales y reformas, y el umbral del siglo XXI, globalización, neoliberalismo, sociedades del conocimiento y emergencia de nuevos modelos educativos, modelo por competencias, educación virtual con uso de las TICs, modelos autogestivos, etc. La tercera unidad de aprendizaje, conceptos e historia de la educación. Haremos hincapié en conceptos como relevancia, tiempo histórico, empatía y causalidad, que son principales conceptos de la historia de la educación. Enseguida nos llevaremos a ejes problematizadores como procesos de escolarización, educación pública y privada, el laicismo de la educación, el gobierno de Lázaro Cárdenas y la educación socialista, escuelas normales, artículo 3 de la Constitución, libros de texto y materiales educativos, movimientos magisteriales, educación superior y educación para mujeres e indígenas. Para todo esto realizaremos una exposición en PowerPoint en diapositivas y la presentaremos individualmente o por equipos o parejas al grupo y a los compañeros. El quinto programa de estudio nos vamos a enfocar a lo que es una planeación educativa. La planeación educativa, un proyecto de docentes, es la primera unidad de aprendizaje. Aquí el docente realizará una planeación en computadora y en un cuaderno para realizar las necesidades que tiene el grupo, de acuerdo al currículo, cómo realizar la planeación, de acuerdo a los programas, al desarrollo de cada uno de sus alumnos, las condiciones y características y factores del grupo al cual va a ceder la planeación o el trabajo. Y también vamos a hacer por qué necesitamos una planeación didáctica estructurada para la realización de nuestras actividades diarias. En la segunda unidad de aprendizaje, factores y elementos que inciden en una planeación educativa, vamos a empezar a utilizar
cómo podemos manejar los aprendizajes, qué tipo de actividades tenemos que realizar, las TICs, cómo las incluimos en la planeación didáctica, cómo incluimos métodos para poder realizar nuestras actividades, qué es lo que necesitan nuestros alumnos, reconocer y elaborar un papel exacto del docente. Para eso vamos a recalcar cada uno de los puntos que a continuación dije, cómo deben de estar los aportes y los planes de clase adecuados al programa de estudios para que sea una planeación educativa completa. La tercera unidad de aprendizaje selecciona ante una planeación didáctica. Aquí revisaremos y descargaremos de internet planeaciones de anteriores de otros maestros más de 5 o 10 años de servicio y las que actualmente se necesitan en base a los métodos, estrategias, currículo y tipos de actividades y características de las nuevas escuelas y formación de nuestros alumnos. ¿Qué tipo de aprendizajes quiero? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para una elección de una planeación didáctica. Para eso realizaremos nosotros una reciente nueva ante todos esos pasos que ya les mencioné y la subiremos a lo que es internet. También la utilizaremos porque más adelante la seguiremos concluyendo en parte de las materias de nuestro taller psicopedagógico para que tengamos una planeación educativa bien estructurada y la vayamos y la pongamos en marcha en la escuela o en el aula de clase. El sexto programa de estudio son bases psicológicas del aprendizaje. Nuestra primera unidad son las concepciones docentes sobre el aprendizaje escolar. Aquí iniciaremos también, como siempre en las sesiones anteriores, con preguntas detonadoras. ¿Qué es el aprendizaje y cómo se aprende? Debemos de tener un pensamiento reflexivo y crítico sobre los aprendizajes y cómo se debe de aprender. Aquí tendremos ver el docente, la escuela y la promoción de los aprendizajes como agentes de cambio. Para la segunda unidad de aprendizaje, que es aportaciones de la psicología al estudio del aprendizaje, haremos un organigrama o un mapa conceptual de aportaciones de la teoría y la investigación psicológica a la comprensión de los procesos de aprendizaje, de la mirada conductista, la mirada humanista, la postura psicogenética, la mirada cognitiva y el enfoque sociocultural. La tercera unidad es de aprendizaje, procesos de intervención psicoeducativa, en la cual analizaremos los contenidos y modelos propuestos de aprendizajes, aprendizajes a comunicar, a colaborar, a convivir, aprender nuevos motivos para aprender y aprender a través de internet. Es posible aprender, productos milagros de la educación y enseñar a aprender. Para estas preguntas haremos una presentación también de PowerPoint en la cual indicaremos a cada grupo de estudiantes a sus compañeros en forma de una plenaria. La séptima programa de estudios, adecuación curricular. La primera unidad de aprendizajes, fundamentos y orientaciones de los planes de estudio. Principalmente revisaremos el currículo vigente para cada grado de estudio. Vamos a revisar correctamente el currículo si está estructurado en base a las nuevas estructuras de la reforma. Para eso vamos a estar observando y poniendo atención en varios y tipos de distintos de currículos que vamos a analizar para ver y reconocer si tienen las características esenciales que necesita un currículo actualizado conforme a la reforma educativa integral. La segunda unidad de aprendizaje es situación didáctica. Para eso voy a necesitar videos de compañeros que han hecho situaciones didácticas y que lo han dejado documentado en YouTube o en otros archivos. Revisaré cada uno detalladamente las situaciones, ver qué tipo de actividades de aprendizaje tiene, qué estrategias didácticas utilizó, qué fueron los aprendizajes esperados y ver si corresponden a la nueva reforma educativa o modificarlas para ver si están actuando el papel del profesor adecuadamente según a las necesidades del currículo y del grupo. Para la siguiente unidad, la construcción de una situación didáctica en la función del proyecto curricular, necesito checar mi estrategia didáctica, la secuencia que debe de seguir, los contenidos que me marca el proyecto curricular. Para eso voy a checar diferentes clases video grabadas donde yo identifique el tipo de estrategias que está utilizando el profesor, la vinculación de las estrategias con el aprendizaje esperado, el desarrollo y funcionalidad de su metodología, la manera en que las estrategias despiertan el deseo de aprender y la forma de integrar los espacios y campos formativos de estudio de la acción docente.
donde yo revisaré adecuadamente como alumno en esos videos, tomaré nota y haré un breve ensayo de cada una de esas situaciones para yo más adelante ponerla en práctica en un momento. Todos esos apuntes que tomé dentro de mi práctica docente, fuera de mi escuela y dentro del campo de estudio. Unidad de aplicación, valoración, análisis y reformulación de situaciones didácticas. Aquí yo elaboraré mi situación didáctica y mi propia planeación de acuerdo a la adecuación curricular vigente actualmente para reforzar mis aprendizajes de las unidades anteriores, la cual presentaré a mis compañeros y a mi docente frente a grupo expuesta de cómo debe de ser una situación didáctica. La octava unidad de aprendizaje es teoría pedagógica. La primera unidad de aprendizaje es propuestas del sistema educativo y visiones conceptuales de la educación. Aquí más que nada haré una reseña de distintos conocimientos de saberes, situaciones y acciones educativas de la época, distintas visiones conceptuales de la educación, las tendencias educativas y su diversidad en enfoques, búsqueda y selección de información e interpretación con base en distintas perspectivas teóricas. Como ya les dije, haremos una reseña de esto, la cual presentaremos al profesor o al moderador y él nos la valorará para si podemos utilizarla frente a la práctica. Segunda unidad de aprendizajes, algunos conceptos centrales a nivel epistémico y a niveles de corriente. Un nivel epistémico, la pedagogía humanista, la ciencia de la educación, que vamos a estar mediante unas diapositivas de PowerPoint estaremos revisando. La educación humanista, la libertadora, el pragmatismo, la educación socialista y la educación neoliberal. Mediante toda esta información la presentaremos al grupo mediante diapositivas o mediante lo que el moderador requiera a estas alturas del taller y necesite el moderador reforzar cada uno de los puntos de los estudiantes. En la siguiente tercera unidad de aprendizaje, realidades escolares en procesos de diversidad cultural y su interpretación conceptual. Aquí más que nada elaboraremos una página web con todos estos contenidos en base a todos los compañeros del taller, que la pondremos a la plataforma o la página web a manos de todos. Ideas sobre la enseñanza y el currículum, los diversos sistemas que afectan urbanos, rurales, marginal o población extrema, la búsqueda de alternativas pedagógicas en el sistema educativo, problemas vinculados con niños migrantes, extraedad, plan de lectura, escuelas rurales, niños indígenas, violencia, educación sexual, entre otros problemas que permitan el análisis, elaboración de reportajes, de videos y de entrevistas que estarán al alcance de todos en esa página web, la cual elaborarán todos los estudiantes del taller, cada quien dividiéndose su parte del trabajo y investigando profundamente. La novena unidad es filosofía de la educación. Principalmente entraremos con introducción y conceptos básicos de filosofía de la educación. Aquí más que nada los estudiantes traerán material didáctico y se repartirán los siguientes temas entre parejas o equipos: introducción y objetivos a la filosofía de la educación, concepto de educación, a lo largo de la historia de la filosofía, algunos conceptos relacionados, escolarización, formación, capacitación, aculturación y adoctrinamiento, educación escolarizada frente a educación en sentido amplio, la distinción entre educación y formación en Kant y el concepto de educación en Dewey y las diferencias con otros conceptos. Estos temas se los repartirán y los expondrán con material didáctico visible y pertinente que ayuden a reforzar la clase. La segunda unidad es el sentido y los fines de la educación. Esta unidad correrá por parte del maestro moderador, en el cual el maestro moderador preparará su clase, claro, con preguntas entre cada clase a los alumnos o los alumnos hacia el maestro cuando no quepan duda. Para esto será un examen pequeño y breve acerca de lo que se ve en esta segunda unidad. En los temas que tocarán es la educación, el mantenimiento de las estructuras o educación para el cambio social o la transformación personal. Veremos la educación conservadora y la educación progresista en Dewey, diferencias entre la función de la educación en Hegel y en Marx, la función reproductiva de la educación en Bourdieu y la educación liberadora de Freire. Veremos también conocimientos y transmisión o la educación como el cultivo y la investigación de las habilidades que conduzcan al desarrollo de la autonomía, las naciones del conocimiento, explicación y comprensión, conocimiento como creencia verdadera y justificada, y la educación progresista en Dewey y la concepción pragmatista del conocimiento, la concepción bancaria de la educación y sus alternativas en Freire. Para eso se ocupará una sesión en la cual va a ser todo
resumidamente, mientras que los estudiantes van a recopilar más información investigando con tareas y preguntas detonantes que se dan de ese estudio. Para la tercera unidad de educación y sociedad, los estudiantes prepararán los temas como identidad, diferencia y justicia, diferencias de clase, cultura, idioma, religión, género, capacidad matemática y sexualidad y los fundamentos de una diferencia en la educación, la diferencia de los niños y responsabilidad moral y legal sobre educación y filosofía para niños. Si se puede enseñar filosofía a los niños, los fundamentos de los beneficios de la filosofía para niños y la transformación de los salones de clase en comunidades de investigación y la visión filosófica de los niños y la filosofía de los niños. Aquí se dará libre tiempo y libre compromiso a los estudiantes para que preparen sus clases como ellos quieran. Además también hablarán sobre Rousseau, Locke, Kant, Platón, Marx y Luis Villoro y sus concepciones sobre filosofía educativa. En la 10ª unidad es didáctica. Hablaremos de qué es didáctica, estrategias didácticas que puede utilizar y la didáctica especial para cada materia y qué tipos de temas utilizaríamos. En la primera unidad didáctica, qué es el didáctica, el concepto de didáctica, y la segunda unidad, qué estrategias didácticas utilizaría. De acuerdo, pueden ser collage y los estudiantes van a representar cada una de esas situaciones y didáctica en una de las distintas áreas, ya que cada materia ocupa sus propios recursos o sus propios materiales para representar los ejercicios o actividades que se presentan. La unidad 11 de programa de estudio es tecnología de la información y la comunicación. La primera es unidad de aprendizaje, es búsqueda, veracidad y seguridad de la información. Aquí los estudiantes se dividirán en estas 4 unidades o como gusta el moderador, ya que en él implica y cae la oportunidad de hacerla equitativamente y igualativamente la exposición. Principalmente conceptos básicos de redes, búsqueda de recursos de internet. Para esto utilizarán PowerPoint, Prezi o páginas electrónicas como páginas web como Wix. Utilización de fuentes digitales de la información, técnicas e instrumentos de evaluación para garantizar la veracidad de información, aspectos éticos y legales, seguridad y privacidad, que es la primera unidad. Los alumnos tomarán como referencia los apoyos que anteriormente se les dijo. La unidad 2, comunicación y colaboración, nada es que conceptos como hardware, software, que son herramientas de comunicación de internet, colaboración usando el procesador de textos, herramientas y recursos de la web 2.0, aquí es utilizar Word y utilizar lo que es los servicios de internet como son redes sociales y conceptos o navegadores como Google. La unidad 3 es producción y gestión de información, administrar y organizar la información, el sistema operativo, utilizar herramientas de ofimática, que es Office de oficina, herramientas para producción de materiales multimedia, dispositivos de almacenamiento en la nube, distribución de la información de la nube. Aquí en proyectos de aprendizaje, la 4ª unidad, con integración de las TICs, introducción a proyectos, diseño de proyectos, evaluación. Nada más es crear entornos virtuales de aprendizaje como un blog, la red social, una MOOC, que es una escuela en virtual, o distintas técnicas que se utilizan ahorita para poder acceder a la educación mediante internet y las nuevas tecnologías. Para cada una de estas exposiciones se le dará libre al alumno de su creatividad y de su innovación para presentarlas. Atención educativa para la inclusión viene siendo nuestro 12º programa de estudio y nuestra primera unidad de aprendizaje es educación inclusiva y barreras para el aprendizaje y la participación. Educación inclusiva contra integración educativa. Esos serán los temas que veremos: necesidades educativas especiales o barreras para el aprendizaje y la participación, modelo social de la discapacidad, fundamentos jurídicos y legales que sustentan la educación inclusiva, identificación para el aprendizaje y la participación de los diferentes contextos, escuela, aula y familia. Y la segunda unidad hace una práctica docente inclusiva, diversificación curricular, diferentes tipos de adecuaciones, planeación diversificada de todos y integrando adecuaciones en la planeación para todos. En esto se va a utilizar más que nada una obra de teatro donde los alumnos ejemplificarán cada uno de los temas y a su creatividad e innovación implementarán una estrategia para adecuar cada uno de estos temas a su obra de teatro y representarla ante el moderador y saber si realmente tienen el conocimiento claro de él. Para eso se recomienda esta obra de teatro, para que te tomen el papel
tal y cual va a ser en su práctica educativa futura. La unidad 13 del programa es herramientas básicas para la investigación educativa. Primer tema, investigación educativa. Aquí se les pedirá a los estudiantes que descarguen tesis o que traigan sus tesis que ya elaboraron para escudriñar su contenido y saber qué es lo que le falta o qué es lo que se mejoraría en la tesis y qué favorecería en el quehacer educativo. La segunda unidad de aprendizaje es investigación descriptiva, cuantitativa y la investigación experimental. Aquí más que nada son todos los resultados y la información que recopilaron de esa tesis, que en las 3 unidades se va a enfocar solamente a esa tesis que descargaron o su tesis que ellos hicieron. La vamos a elaborar más formal y aparte vamos a observar toda la recopilación de la información y de los datos que se hicieron en esta tesis. En la tercera continuaremos revisando la investigación cualitativa y cuantitativa de sus tesis de estudio, para lo cual como trabajo final organizaremos una más sencilla pero con todas las características que lleva y concierne a la investigación educativa, para ver los resultados de que sí aportamos conocimiento y si resolvemos correctamente los temas que hemos visto en toda esta unidad y los que hemos reforzado dentro de. Para la unidad 14 o el programa de estudio número 14, atención a la diversidad, escuelas, la primera unidad de aprendizaje, escuelas inclusivas o excluyentes del diferente. Para estas 4 unidades que se desarrollarán, nos iremos a la práctica ya, a una escuela que escogeremos observando este programa, si tiene las características, y buscaremos esa escuela para hacer práctica ya estos temas. Ya no va a ser exposición, va a ser obras de teatro, ya no van a ser debates, ya no va a ser seminario, nada, va a ser a la práctica, todo, principalmente esta unidad. Y la segunda unidad, ¿y tú cómo formas parte de la discriminación? Nos vamos a dar cuenta cómo en la práctica educativa vamos a poner ese tipo de situaciones, principalmente discriminación, una barrera para la inclusión, la perspectiva de género en la educación, un cambio, la diversidad cultural en la primera unidad, el amor, si el alumno estuviera en mi aula, ¿qué haría como docente? La tercera unidad, el caso de Juan, un niño triqui, la necesidad de educación intercultural, las comunidades indígenas, la oportunidad de autoconocimiento, interés por el otro y valoración del diálogo, y la tarea de docente en la construcción de aulas y comunidades educativas inclusivas. Traeremos todos esos puntos hacia la práctica para que ya nos sirva a nosotros como futuros docentes y lo realicemos correctamente. Última unidad número 15, ambientes de aprendizaje. ¿Qué tipo de ambientes de aprendizaje requiere la educación? Aquí recorreremos el tiempo atrás para preguntarle a los alumnos qué tipo de aprendizaje son los que han tenido ellos en su formación dentro del sistema educativo nacional y cuáles son los retos de enseñar a aprender en la escuela de hoy. Nos indagarán cómo le han hecho ellos para manejar estos tipos de ambientes de aprendizaje que están dentro del alcance. Después, ambientes de aprendizaje, qué tipo, para qué y bajo qué principios. La comprensión de aprendizajes de la psicología, yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos, análisis de buenas prácticas de ambientes de aprendizaje. Para esto se requiere una exposición. El caso de Lucía, ser una docente rural y no morir en el intento. Para esto se van a realizar exposiciones de parte de los alumnos. Y la tercera unidad es enseñar creando ambientes de aprendizaje. Aquí más que nada es crear ambientes en comunidades ya de nuevas tecnologías y comunidades virtuales. Para eso los alumnos traerán computadoras y en esto indagaremos nuevos ambientes de aprendizaje para reforzar los conocimientos que hemos adquirido de todos los programas y mejorar nuestra formación dentro de este taller psicopedagógico. Bueno, estos son los contenidos de nuestro taller psicopedagógico que ya te hemos presentado. Te hemos sugerido varias actividades, te complementamos el taller, ya te dimos la breve introducción y así podrás poner en marcha la materia o el taller psicopedagógico. Espero que todo eso te sirva y si quieres síguenos en nuestra página web de Wix y también en nuestras redes sociales. Más que nada es para tu importancia y la de la educación. Gracias.